Hola, buen día, soy Alfredo Martínez, artista plástico, maestro fileteador y docente. Bueno, Alfredo, nosotros queríamos justamente que nos cuentes un poco sobre tu historia como fileteador, digamos, cuándo empezaste, qué es lo que te llevó a empezar con el filete. Bien, yo hice las escuelas de Bellas Artes, la Belgrano, la Pueyrredón, y después descubrí a partir de ciertas imágenes que me gustaron mucho, empecé a descubrir al fileteado a partir de León Troy. Me contacté con él y a partir de ahí tomé algunas clases y bueno, como que se apoderó un poco de mí esta rama del arte y bueno, empecé a trabajar, a tratar de progresar y hasta ahora llegar hasta casi un poco una investigación, ¿no? De lo que tiene que ver con esto, probar otros tipos de materiales y cosas. ¿Y en qué año fue esto que te contactaste con Troy? Y yo calculo que sería alrededor de los primeros años del 90, más o menos, por ahí. Sí, yo calculo que serían 92, 93, por ahí andaría, no estoy muy seguro que sí. ¿Que hacía mucho que habías terminado tu carrera en Bellas Artes? Sí, hacía, sí, por lo menos 5 o 6 años o más y, bueno, trabajaba en esto, en otro tipo de cosa artística y había empezado ya a darle clases en lo que tiene que ver en plástica, no relacionado con el filete. Y a partir de ahí, de lo de León, arranqué mucho. Siempre recuerdo que León, apenas empezamos, me dijo, bueno, que como que no pierda el tiempo, y la primera instancia era, fíjate bien si te gusta, porque vas a aprender. Si no, ni te moleste, vas a perder tiempo y dinero conmigo. Bueno, y a partir de ahí salió todo muy... ¿Y cómo te contactaste con el Troy? Tenía la referencia de gente, uno de ellos era Jorge Musia, que sí había empezado los primeros pasos con el filete. Yo estudiaba en Bellas Artes en la mujer de él, Silvia Maldini, y a partir de ahí las conexiones, lo fui a ver, él ya estaba en la Feria de Antigüedades de San Telmo, y bueno, tuve la suerte que no aceptó porque él era medio en ese tiempo muy como selectivo, no rechazaba gente, no le gustaba, de por sí no era una cosa muy de ser de la docencia, él era muy artista, pero le costaba mucho mismo uno que estaba en el medio así artístico de las escuelas, cuando tenía unas clases con él, después se volvían un poco reiteradas, ¿no? La falta de la cosa del docente. Lo que pasa es que era para aprovechar muchísimo porque una sabiduría y unas cosas de excelencia. Entonces el que tenía un poquitito ya de idea era como arrancar unas clases y después parar, ¿no? Después seguí un poco la compañía de él. ¿Y cuánto tiempo más o menos estuviste con él? Yo habré tomado 4 o 5 clases y después ya más una cuestión hasta de compañía, ¿no? Más de charlas, porque él se había enfermado y estuve hasta los últimos días de él, mismo falleció en el Hospital Pena, pero tipo muy abierto, muy de cuando lo invitaban a algún lado, yo tenía la suerte de que me invitaban y me quería hacer participar donde yo no tenía ni idea en relación a él de cosas, así que creo que es una persona que abrió mucho el camino. Él era artista plástico. Él era artista plástico, él había ganado un premio, si no me equivoco, nacional en dibujo, tenía el trabajo hecho ahí en su casa, en Parque Patricios, y sí, era muy hábil, me fascinaba todo lo que hacía, mucha habilidad. Bueno, vos me decías esto, ¿no? Que empezaste por eso. ¿Por qué es lo que te parece a vos que te atrapó, digamos, el filete? A mí había cosas que me gustaban mucho en lo que tenía que ver con el colorido y con la cosa armónica y de movimiento, ¿no? Me parecía una cosa que se lograba como un cierto equilibrio visual, me atrapaba mucho desde ese lado. Al principio era toda una cuestión como de copias, de pequeñas investigaciones, el trabajo previo a tratar yo veo mis primeros trabajos espantosos, después con el tiempo uno va investigando, tomando ideas de otros,
y sacándolas de uno y hasta lograr su propia personalidad, pero cuando empecé a poder ver la posibilidad de lograr de lo que se podía hacer en forma creativa, es donde más me interesó. Es decir, donde uno puede salir de lo tradicional, ¿no? Me refiero no tener a alguien que sea igual al otro. Es decir, lo que está un poco en el tema del filete y eso, se pueden ver las diferencias de personalidades en el trabajo, ¿no? Ajá, se nota eso. ¿Y qué es lo que distingue al filete de otra? Bueno, vos justamente que venís, ¿no es cierto?, de nada más las artes plásticas. ¿Qué es lo particular, lo que distingue al filete de otras formas de expresión? Plástica o visual. Sí, primero que es una cosa súper característica de acá, arrancó con algo muy particular que tiene que ver con formas de decoración de herramientas de trabajo, muy de una élite bien baja, y después que tenía que ver con ciertas cosas. Me atrapaba un poco hasta como el rechazo a nivel artístico en general que había en el filete. Es decir, me sorprendió bastante esto, conectarme con gentes. Yo trabajaba, hice ciertas muestras en galerías y eso, y cuando uno hablaba de lo del fileteado siempre se trató en términos generales con galeristas y gente muy metida en arte, curadores, como un arte menor, un poco menospreciado, ¿no? Entonces no opinaba lo mismo, veía el trabajo que costaba cuando las cosas se hacían bien, cuando las cosas no se reiteraban. Entonces, bueno, me empezó a gustar un poco cada vez más, no sé si como un desafío o qué, pero bueno, hasta que también un poco le encontré la forma del trabajo, de ganar dinero, de poder trabajar con esto. Para mí era una cosa muy interesante. Y te parece, vos hacías bastante hincapié en esto de que no fuera todo lo mismo, ¿no? ¿Y hubo transformaciones en términos generales? Sí. Las hay, y bueno, hay diferentes opiniones con respecto a esto. Mismo yo me dedico hace muchos años a dar clases, no solo en un taller. Yo trabajo no tanto en talleres particulares, trabajo para el gobierno de la ciudad, y tengo la suerte también de trabajar para capacitación para docentes de arte. Es decir, yo después de presentar un proyecto logré que en el CEPA se ponga como una materia donde se le da puntaje a los profesores de artes teniendo una idea de la especialización de esto. Y a mí en la parte de la enseñanza me interesa mucho que sea un proceso un poco más largo de práctica y que cada persona no salga trabajando ni como yo ni como otro, sino tener un poco el abanico y lograr con el tiempo, cuando le interesa, tener su propia personalidad con respecto al trabajo. A mí me parece que es bastante interesante para que la gente no salga todos trabajando de la misma manera, porque el filete tiene ciertas cosas esquemáticas, no de formas. Para que el CEPA es un centro de formación para docentes de primaria, no, de secundaria. Desde primaria y secundaria, y se capacitan los docentes también, no solo por el interés, sino porque le da puntaje. Entonces, yo presenté un proyecto en artística, les interesó, y además esto venía un poco con la función de que en términos generales se desconoce mucho de eso, y sigo luchando en el tema de que en las partes artísticas que está relacionado con diseño gráfico, escuelas de bellas artes, institutos, tanto privados estatales, no se ve absolutamente nada de fileteado, que es algo totalmente de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo insisto mucho y presento proyectos de diferentes formas y grados para que se puedan capacitar y que la gente tenga una idea más general. A mí me parece muy interesante cuando en la docencia se puede entrar eso, y yo al ser docente creo que tengo una herramienta un poquito más para poder entrar en ciertos lugares y que se abra un poco más. Mismo la gente cuando entra en los cursos, gente que ya está en arte y que sabe mucho de todo esto, se dan cuenta de la dificultad y le empiezan a dar más valor, porque en unos meses de trabajo no se logra más que una inquietud como para poder seguir después, ¿no? ¿Y por qué te parece importante, por ejemplo, en el caso de los chicos, que en la formación de la escuela
también se ve filete en la vida plástica. Sí, esto es una cuestión súper personal después de muchos años de práctica. Yo creo que en la primaria se tiene que solamente dar como unas referencias, porque esto tiene una cosa muy técnica al principio, de saber ciertas formas, imágenes, entonces se corre un riesgo de encasillar y aburrir a un chico. Entonces esto es más en nivel secundario y terciario. Ajá. Es decir, yo tengo esa idea. Ajá. Es decir, yo doy clases en todos los niveles y solo en primaria doy una referencia en los grados, porque si no se corre un riesgo como el chico en primaria necesita otro tipo más creativo, un poco más sueltos. Esto se encasilla un poco más, ¿no? Uh-huh. Es decir, además es un proceso demasiado largo. Me parece que tiene que ver con un poco más con otros niveles. Uh-huh. Y bueno, en relación con esto, ¿no?, de la especificidad de la técnica, Uh-huh. ¿cuáles son las características, así, precisamente? Sí, yo me voy a poner en un plano más, a lo mejor, que tiene que ver con la docencia, ¿no?, que creo que puede ser un poco más fácil de explicar. Yo creo que, como me había dicho en su momento, les había dicho León, que tiene que gustar, pero después hay elementos muy clásicos, muy que tienen que ver con el filete, que siempre tienen que participar. Después está el tema en que pueden participar en la obra, pero de diferentes formas, que tienen que ver con la cosa individual, pero tienen que haber desde hojas de acanto, desde tipos de flores, de cintas, banderas, de ciertos animales estilizados. Entonces, ese tipo de cosas son muy características y tienen que estar esos elementos. Después, ¿qué animales, por ejemplo? Se utilizan muchos animales estilizados, desde peces, desde caballos, variedad de pájaros, dragones, y cada uno hay como unos elementos con cierta particularidad, ¿no? Es decir, siempre se habló ya aparecen en los libros de Rubió y Barugel, donde aclaran el tipo de protección que se le da de esos elementos como los dragones hacia los cuadros. Hay toda una simbología interesante, ¿no?, que uno viene escuchando de los maestros y bueno, trata de reproducir, alguno que está de acuerdo o no, pero bueno, son cosas casi mitológicas, pero muy interesantes, hacen todo un poco la cultura del filete, ¿no? Y las transformaciones, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿En qué consisten fundamentalmente las transformaciones que ves que hubo con el tiempo? Yo creo que tiene que ver la evolución del filete, o las pequeñas van pasando, primero se van marcando donde se trabajaban en elementos de trabajo, donde después esos cañones y carros con el tiempo lógicamente van desapareciendo, van cambiando, y uno empieza a utilizar otro tipo de soportes. La gente misma empezó a usar otro tipo de soportes y empieza a trasladarse el fileteado para otras formas hasta de decoración, porque es un arte popular. Entonces esas transformaciones también hacen al soporte donde uno pinta. Entonces muchas veces yo no tengo un lateral de un camión, pero quiero aprovecharla, y yo, al venir de las escuelas de arte, me gusta usar otros elementos. Antes usaba sobre pinturas al aceite, se pueden trabajar con acrílicos, sobre telas, sobre diferentes soportes, y eso lo lleva a uno a probar otro tipo de materiales. Mismo los acrílicos o acuarelas se trabajan con otras transparencias, entonces dan otras posibilidades de trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos trabajaste, por ejemplo, el filete con acuarela? Sí, sobre papel. He hecho hasta cartas, uno le llama como cartas de presentación hasta para casamientos, ¿no?, en papel, donde se entregaban en Francia las participaciones, y había una cartelería grande, una gente que vive allá, que uno de ellos del matrimonio es argentino de la mujer francesa, y uno va probando, y la verdad que me atrapa mucho, me gusta mucho el tipo de variedad, logrando lo mismo, pero hay ciertos efectos que van cambiando forzosos, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante el trabajo, hasta en términos, pero de unas variantes insólitas. Es decir, yo tengo alumnos que son dedicados más a la parte de tallas, y
son unos ejemplos de trabajar el fileteado en el volumen, es decir, pasarlo desde el lápiz a trabajarlo mucho mejor en el volumen de una madera. Entonces realmente se ven cosas que yo no las sé hacer, pero bueno, uno transmite eso y lo logran implementar otras cosas que me parecen excelentes. Es decir, se va más allá del filete sobre lo plano, por ejemplo. Entonces es interesante cómo se pueden probar otro tipo de cosas escultóricamente, ¿no? La escultura tiene una variedad de materiales muy importantes para trabajarlo. Y yo creo que el volumen, puede haber ciertos rechazos, que se va de lo clásico y algo, pero me parece que es parte de la investigación. Nunca sabemos en qué termina esto el día de mañana, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué haces vos? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué es lo que más haces? Yo trabajo bastante con el turismo y hago un poco lo clásico. Y después en la cosa personal y la cosa cuando para muestras salgo un poco de lo tradicional, me gusta más, que a lo mejor no es una cosa tan vendible, como decía, para trabajar con el exterior, pero es una cosa más como satisfactoria personal, ¿no? Trabajar con otros materiales, trabajar con otros soportes, investigar un poco, romper ciertas formas, que bueno, visualmente a lo mejor no tiene mucho que ver con el filete puro, pero bueno, para mí es parte del proceso de los cambios. Si no llegan a algo el día de mañana, bueno, no importa, es un camino personal que me gusta recorrer. Y estas cosas que decías que haces más en la línea tradicional, en general, ¿quién te las pide? ¿Qué tipo de cosas te...? Sí, lo que pasa es que el fileteado a veces está mejor visto en el exterior que acá mismo, ¿no? Ajá. Entonces yo trabajo en la Feria de Antigüedades de San Telmo, donde estuvo León por ser discípulo de él, gracias a la gente del Museo de la Ciudad, al arquitecto Peña, me dieron ese lugar, y trabajo mucho con eso. Entonces ahí sí es más difícil romper, porque la gente tiene en mente el fileteado bastante clásico y uno trata de ponerle su estilo, pero con ciertas cosas que son de los básicos del filete, ¿no? Que bueno, que uno tiene que en su propio estilo, pero no romper lo tradicional. Después lo otro lo hago más en forma personal, ¿no? Para exposiciones, muestras, ese tipo de cosas. Esto de investigar y probar. Sí. ¿Haces combinación de técnicas mixtas? Es lo que más me gusta a mí, trabajar con, es decir, lograr a lo mejor un efecto visual, pero trabajar, no sé, desde una cinta argentina, empezar a trabajarlo desde la cinta pegada y transformarla arriba con la pintura, o darle ciertos volúmenes con materiales, no sé, desde botones, trabajar con diarios. Es algo que me gusta a mí, ¿no? Me parece interesante, yo me siento con mucha satisfacción con eso, pero es todo a partir de la idea un poco de filete. No quiero romper, de salir de la forma total, porque no me interesa, me gusta como utilizar ciertas cosas de ahí y cambiarlos, ¿no? ¿Y murales también trabajados? Sí, he hecho diferentes murales, originales para que después fueron trasladados en cerámica. Hicimos un mural grande con Jorge Musia en Subterráneos de Buenos Aires, en homenaje al tango Cambalache y a Discépolo, ¿no? Ahí se trabajó sobre telas vinílicas, porque había que buscar una resistencia, ¿no? Por el movimiento y por la polución del subte. Hicimos pruebas, se trabajó con acrílicos, así que es un poco salir también de hacer toda una pequeña investigación, ¿no? Porque no siempre hay que trabajar ni con pinturas al aceite ni con metal o chapa, ¿no? Entonces, y a mí en lo personal, trabajar con telas y en bastidores me encanta, me gusta mucho. Entonces, de los trabajos que por encargo que puedo mandar afuera y que me dan esa posibilidad, lo hago en tela, me siento muy cómodo. Y en general en la feria... En la feria no se puede, por una cuestión de que si uno mantiene las condiciones en las cuales el arquitecto Peña pidió al principio, era conservar los elementos bien clásicos. Entonces los elementos bien clásicos era trabajar con pinturas al aceite y trabajar sobre metal, chapa, o madera.
que era donde aparecían las cosas de las carrocerías. Entonces después, si no, uno tiene que trabajarlo, pero si uno respeta lo pedido por el Museo de la Ciudad, hay que trabajar así. Ellos piden lo clásico, ¿no? Es como el emblema. ¿Y el público qué pide? El público, el público extranjero quiere lo tradicional y personalizado, y generalmente que tenga estos elementos clásicos en el dibujo, en las formas y hasta en el color, y sobre materiales también bastante clásicos, como les decía antes, de madera y chapa. Ya cuando es algo a lo mejor más para colección privada o para ciertos elementos que después lo pueden trasladar, y me da la posibilidad, lo hago en tela, ¿no? Es decir, no sé qué ejemplo, es decir, hice unos originales para China, donde hacen bebidas, entonces las etiquetas y la misma decoración de ese restaurante especializado en carnes argentinas tenían todo un logo, y yo hice los originales en tela, donde ellos después los reducen, los plotean y los trasladan a otros materiales. A veces se da esa posibilidad, ¿no? Porque ellos lo toman como un original y después reproducen para otras cosas, ¿no? Así que mucho tiene que ver con el soporte. ¿Y ese pedido desde China cómo te llegó? ¿Por qué vía te llegó? Bueno, eso llegó por vía de mi página, y ya después de tantos años, yo hace más de 20 años que estoy especializado en el filete, ya más por recomendaciones, ¿no? De un lado, de otro, de haber visto, yo tengo hechas hasta casas enteras de decoración, ¿no? Es decir, desde la pileta, desde la piscina, desde la parrilla hasta absolutamente todo en un country fileteado. Acá en Buenos Aires. En Pilar, sí, en un country. Sí. Eso es bastante interesante como prueba, ¿no? Porque uno tiene que charlar y combinar con el dueño colores, formas, lugares de ambiente que no queden pesados, que gusten, ¿no? Un tiempo bastante prolongado de trabajo y lindo, ¿no? Porque es un desafío de trabajar y adaptar el fileteado a ciertas formas de paredes, a lugares que no son planos. Entonces por eso el fileteado puede abarcar bastante, ¿no? Y en general, ¿qué es lo que pide la gente en cuanto a motivos o temas? Hay una relación directa, que esto lo vengo, yo en esto es como escucharlo siempre y haberlo visto y haberlo charlado con otros, lo que tiene que ver con una cosa paralela al tango, pero por nacimiento, ¿no? Que fueron como paralelos, en momentos se juntan imágenes con sonidos, y entonces la gente relacionada al tango en otros países que tienen milongas, que muchas veces piden y asocia visualmente el tango con el fileteado, donde aparte el fileteado tiene una particular de tipografía, como la tiene el Art Nouveau, ciertas cosas muy características que le sirven como anuncios, ¿no? Pero el tango es una de las posibilidades también. Y en cuanto a los materiales, no decías que, bueno, que considerabas que no necesariamente había que pintar con esmalte o con pintura. Y en cuanto a los instrumentos, los pinceles y demás, ¿hay algunas especificidades o digo? Sí, yo hace muchos años que trabajo ya con la familia Carnevale, que son bastante famosos en el medio. Ellos se mudaron a Mar del Plata, y yo todos los años compro paquetes de pinceles para poder darles a los alumnos, porque ellos se mudaron, no están más en Buenos Aires, y eso ayuda mucho técnicamente el pincel. Es decir, son tipos de pinceles de pelo natural largos, así, donde ayuda a que el trazo sea largo. Entonces el mismo material agiliza hacer esos trazos bien extensos. No se trabaja con la punta, ¿no? Es decir, hacer el fileteado con un movimiento circular y extendido, cuando uno en la práctica, al tener los pinceles largos, se aprovecha en el tiempo, y además la pincelada es uniforme, todo, no se trabaja de trazos. Entonces, esos materiales... Sí. Es importante, es decir, no es que no se pueda hacer con otros pinceles,
estos pinceles ayudan mucho técnicamente. ¿Y son los únicos fabricantes? No, hay otros, pero en calidad y en precio Carnevale creo que supera a todos. No hay mucha gente, porque en su momento hacía Trimay y otro tipo de pinceles, pero la verdad que Carnevale, ya además a mí ya me lo había recomendado León, ya trabajaba. León tenía la particularidad, la verdad, capo en muchas cosas, él le daba las pinceletas grandes, y a veces se las obsequiaba el padre de Rolando Carnevale, y él mismo la desarmaba o le daba los pelos y hacía sus propios. Sí, yo recibí de regalo de León pinceles así hechos a mano, con pequeños palitos atados y pegados, y los doné al Museo de la Ciudad. Así como eran como los principios, como trabajaba él, ¿no? Era muy interesante, le gustaba hacer sus propios elementos. Y además de un troll, ¿cuáles son otros fileteadores así que los consideres como referentes para vos? Sí, yo tengo la idea de, me gustan Arce, Martiniano, Enrique el hermano, después tuve la suerte de trabajar para UNICEF con Ricardo Gómez. Después no he trabajado, tengo charlas también, que es de los tradicionales. Luis Sors, compartí también, no trabajo, pero solemos, a veces me viene a ver y charlamos un poco. Y bueno, también trabajé con Jorge Musia, que fueron de los que arrancaron, ¿no? Con todo esto, después de la otra camada. Y ahora hay como una diversidad de gente que vienen como de alumnos también, entonces hay un abanico bastante grande, mismo se ha formado algo en el Museo de Asociaciones, y hay mucha gente que está trabajando, que recién arranca, ahora es como innumerable, no lo llego a conocer a todos, sí veo obras, me mandan fotos, cosas muy interesantes, gente que trabaja muy bien, gente joven que trabaja bien, alumnos míos de otra gente, gente joven, muy mucha capacidad se ve. ¿Y te parece que en ese sentido, en cuanto a la cantidad de fileteadores y demás, hubo un cambio en estos años? ¿Está más extendido o no? Yo creo que hay un cambio, primero que hubo una suerte de lucha ya de León, de Arce, otra gente, por mantener esto. Entonces eso dio paso a nosotros, y creo que nosotros hay como un pequeño grupo que podemos enseñar, y eso mantuvo y abrió bastante el abanico. Yo creo que ayuda mucho, ¿no? Después tiene que ver, por supuesto, con calidades, lugares donde se meten, qué hacer, pero todo sirve la cantidad, porque hubo un momento que hubo un proceso casi de pérdida, ¿no? De transición de esto, pero ahora no, yo creo que sí, que sirven muchísimo. Variedades, posibilidades, dónde meterse, gente trabajando afuera, yo suelo dar charlas, trabajo bastante hasta con, bueno, no deja de ser un poco insólito, ¿no? Pero porque me contratan para dar charlas en empresas de turismo cuando vienen grupos de extranjeros puntualmente que quieren ver cosas de filete, o grupos que vienen al taller nada más a ver y comprar, y entonces me resulta muy interesante, porque uno empieza a ver cómo desde afuera, no solo desde acá, desde afuera, hay un espectro bastante interesante en curiosidades con respecto a esto. Por eso yo digo muchas veces que está más interiorizado y más visto desde afuera que acá mismo. ¿Te parece? Y sí, porque yo me estoy dando cuenta cuando doy los cursos a docentes especializados en arte que jamás han visto nada y han hecho carreras de 4, 5, 6, 8 años en Bellas Artes y jamás se han cruzado con una historia típica de Buenos Aires. Es decir, por eso yo investigué y me metí y armé un proyecto para eso. Y a lo mejor uno habla con un turista, yo tengo clientes en Japón que vienen y me relatan cosas, se investigaron, y uno le llama mucho la atención, que a veces sabe más de allá que de acá. Museo de Bellas Artes no hay una obra, yo es un lugar que suelo ir, y no hay una sola obra de filete guardada ni nada. El arte decorativo tampoco. Tampoco.
y a la vez, como contradictoria, yo tengo obra en el Museo del Vaticano, por ejemplo. Entonces, es como medio insólito, ¿no? Ah, mira, ¿y hay obras de algún otro filetador también allá, sabes? No tengo idea. Yo hice hace bastantes años para Juan Pablo II, cuando se hizo la canonización del primer santo argentino, en uno de los obsequios se le regaló un retrato fileteado con un montón de elementos característicos de acá, se le entregó al Papa. Lo llevaron, creo que la presidencia de Menem no llegó. Entonces eso quedó en el Museo del Vaticano. Por eso a veces sé que yo creo que hay un museo en Holanda que tiene algo también Arce, en el Museo de Gardel creo que hay algo de León también. Debe haber muchas cosas que yo desconozco en el exterior, pero seguro que más que acá. Sí. Salvo el Museo de la Ciudad, que son un ejemplo para este tipo de cosas, ¿no? ¿Y el público en general te parece qué nivel de interés hay por el filete? Hay diferentes niveles en lo que tiene que ver, al criterio mío, en lo que tiene que ver con algo decorativo y de recuerdo, y algo que tiene que ver con más como una obra, como otro tipo de gusto que se le ve, que lo ve el interés, que le da la importancia que a lo mejor se merece. Y después, bueno, uno a veces hace ciertas cosas automatizadas para la venta al turismo, ¿no? Además ahora hay como una competencia lógica por la modernidad de que se ven cosas ploteadas, que se venden, bueno, es otra forma de reproducir, no son originales, tienen otros costos. A veces es el riesgo que se le miente, dicen que pero bueno, es parte como del juego, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún interés en competir con eso. Si yo tengo las obras originales, se venden a un precio, tienen un costo y después lo otro se verá. Pero yo creo que igual todo este tipo de cosas ayuda ya de por sí. A ver reproducciones, desde póster, desde tablitas ploteadas, de lo que sea, autoadhesivos, imanes, ya eso indica que hay un movimiento que tiene interés en esto, si no, no se haría. Después está en la gente lo que quiera comprar o lo que pueda comprar, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en la feria? Y hace más de 20 años ya. ¿Y notamos algún cambio en este sentido? Sí, yo creo que hay un mayor interés y sobre todo, por supuesto que ayudan mucho las web y todo este sistema de computación, pero hay un mayor interés y un mayor conocimiento, ¿no? De eso. La gente ya viene a veces con algo muy puntual a pedir, de decoración, con fotos, o me manda un amigo que le hiciste esto o lo otro, o directamente vienen con la página diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, en el transcurso de los años hay un mayor interés y mayor movimiento, ¿no? En esto. ¿Y cuánto influye, digamos, en tu trabajo, en el tipo de composición que haces y demás, la mirada de la gente, lo que la gente dice, la gente pide? Yo creo que eso tiene que ver absolutamente con lo personal de cada artista que lo haga. Es decir, yo puedo hablar por mí en que trato de unir las dos cosas. Tomar las referencias y los elementos del que me encarga el trabajo y poner la cosa creativa mía. Yo trato de hacer como una mixtura, una mezcla entre ambas cosas y ahí lograr. Es decir, es mi trabajo y le doy valor a lo que hago, pero tomo la referencia siempre del otro, ¿no? Me parece que es interesante involucrar a ambas partes, pero no trato de no hacer nada que no sé, que me pidan algo. Primero me tiene que gustar a mí lo que hago, entonces sí tomo la referencia al otro y bueno, unir ambas partes, ¿no? Pero sí, es muy importante como investigar un poco en el otro, lo que le gusta, qué busca, para dónde va a ser empleado, si son publicidades, se utilizan en mucho. El fileteado ya abarcó mucho tipo de cosas, ¿no? Mismo ahora terminé de hacer como unos pequeños cortos para, se llama una película que van creo que inaugurar el próximo año, se llama Del otro lado del charco, que es una coproducción española, americana, y habla sobre los desaparecidos de acá, de Franco en España, y va a tener todo un entorno que tiene que ver con ciertas cosas de estas que van mezclando cosas de Buenos Aires. Entonces yo creo que cada vez más, como por suerte, se va abarcando
más el fileteado en diferentes tipos de ramas, ¿no? De la publicidad, el cine, lo que sea, es muy interesante. ¿Y qué consideras vos que es lo que particular de tu trabajo? Vos me decías esto, ¿no? Que son originales todos los trabajos, digamos, tienen sus particularidades. Me contabas hasta que nos contó esto de la experimentación, digamos, que está. ¿Y cuáles serían, te parece a vos, los elementos así distintivos de tu trabajo? A veces tiene que ver más en la observación del otro, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, en mi trabajo particulares que no son tan vistos, porque son puntualmente para mezcla, lo que más me fascina es desarmar un poco la figura tradicional, pero desarmarla en no que sea una cosa cubista, ¿no? Que quede algo geométrico y salir, sino utilizar ciertas formas, desarmarlo un poco, seguir con ciertas bases del fileteado, pero trabajarlas sobre todo con otros materiales. A mí me gusta mucho la técnica mixta, me gusta probar con otros materiales y aparte de romper solo un poco las formas, pero utilizar otros materiales. Me parece que es interesante como la experimentación, ¿no? Como ver una posibilidad más, donde yo siempre creo que el filete se puede dar un paso más. Está tradicional, hay gente que no le gusta, yo respeto todo ese tipo de cosas, pero yo creo que además son etapas, ¿no? Es decir, yo hice el tradicional, lo sigo haciendo en algún grado, pero en la cosa personal, y cuando me piden cosas para muestras, siempre le pongo algo del toque mío, no puedo hacer algo que no sea, en mis últimos trabajos, que no sea algo con toques míos, sobre todo de materiales. Me gusta mucho, me gustan las mezclas que antes nos usaban desde el grafito, desde el lápiz, desde mezcla de todos en los elementos, porque antiguamente eran todos solo las cosas que tienen que ver con el óleo, ¿no? Ahora... ¿Y qué? Decías que manteniendo algunos elementos particulares, sí. ¿Cuáles son los elementos que querés mantener siempre? Yo creo que tienen que aparecer como ciertas flores características, o León me decía que, por ejemplo, a diferencia de otros tipos de arte como el Art Nouveau, aparece la naturaleza por completa. Entonces aparecen pájaros, plantas, flores. Entonces uno puede utilizar ciertos elementos y romperlos. Yo después les puedo mostrar hasta obras, ¿no? Donde aparecen flores que pueden estar con pétalos que van formando otras cosas, donde aparecen hojas de acanto, que son las hojas medicinales de la antigüedad, que esas hojas de acanto en una secuencia de repetición se puede ir formando otra imagen que sale del fileteado. Entonces yo creo que uno en la parte creativa puede utilizar esos elementos y después hacer otro tipo de composición. Es decir, por ejemplo, las volutas son un elemento... Es un elemento clásico porque eso le da el movimiento al fileteado. El fileteado tiene generalmente movimientos circulares y a veces que van como contradiciéndose, es decir, hacia abajo, después hacia arriba, pero en el fileteado lo que no hay que tratar de romper es ese movimiento. Nosotros lo llamamos que se quiebra a veces. Entonces, ese tipo de cosas hay que respetarlas, ¿no? ¿Y las banderas, por ejemplo, la bandera argentina es algo que es totalmente clásico, siempre, a mí me gusta mucho. Sí. Siempre me parece mucho, además me gusta mucho el movimiento que da la cinta, creo que es parte del filete, cinta, moños, yo creo que ese tipo de detalle de movimientos a mí personalmente me gusta. Yo que estudiaba con León, a veces León, capaz que no aparecía una cinta, una bandera a un lado, pero uno descubría en algún trabajo una perlita o algo en forma de un botón con los colores argentinos. Yo creo que eso también caracterizó al trabajar. Esto viene como de inmigrantes, yo creo que es un punto bastante clave en aparecer la bandera argentina siempre. Y cuando trabajo, a veces para afuera, también tiene que ver con eso. Bueno, esto yo hice un pequeño collage, no sé si llamarle como homenaje, ¿no? Pero eran todos elementos sueltos de que me daba de referencia a León Troy, y él mismo me explicaba, me dibujaba, y son todos hechos por la mano de él. Entonces a mí le tomé mucho cariño, fui recortando, armé como un pequeño collage y me queda como recuerdo y como referencia de un poco de la obra de él, ¿no?
aunque no sea puramente exclusivamente hecha para mí, pero bueno, fueron parte de las clases y me gusta mucho. Cómo he trabajado con carbón, con viromes, con tizas, hay un montón de elementos ahí. Hay algo que no te pregunté, ¿vos cómo trabajás? Cuando trabajás, ¿usás el espúlvero y eso? Yo uso el espúlvero solamente cuando hago repeticiones, cuando se reitera, ¿no? O cuando hago trabajos grandes y tienen mucha simetría. Yo en general no trabajo con simetría. Simetría es bastante clásico del filete. Entonces la simetría, cuando tiene que ser muy exacto, sí, utilizo el espúlvero. Entonces una mitad es igual a otra, se ahorra tiempo, tiene que ser más exacto. Pero a mí me gusta un poco también la forma de equilibrar, no solo por forma, sino por color. Y a veces reemplazo esa simetría por algo asimétrico, me gusta más. Y en cuanto al color, ¿tenés alguna paleta que sea la preferida? No, ahora hay mucha variedad. Mismo cuando doy clase la gente me pregunta por lo tradicional y yo creo que no, está en la cosa personal. Bueno, a ver mostranos lo que... Bueno, estos son trabajos un poco más clásicos, es lo que pide más el turismo, en diferentes medidas, con algunas pequeñas decoraciones, palabras sumamente relacionadas con el tango, que se hacen, estos tienen la misma relación de tamaño de los nombres de las calles de Buenos Aires, las chapas, y también, ¿no? Acá aparece mucho el pedido del tango, las cosas que tienen que ver con imágenes de bailadas, después cosas chiquitas casi como souvenirs que están sin terminar, pero graciosas, así como cuidado con el dueño, o casa de locos, hay cosas que se parecen. Esto lo encontré yo en una casa de antigüedades donde había una chapa esmaltada que decía casa de locos. Es una referencia a esa y a mucha gente le gusta. Y bueno, acá hay elementos que están recién empezados, que son el dibujo previo, y después le vamos a poniendo los colores, diferentes agregados que tienen que ver la pintura, luces, sombras, contrasombras, decoración de las letras. Lo habrán visto en muchos. Esto tiene que ver bien con lo clásico. Contanos un poco sobre este trabajo. Bueno, este es un trabajo realizado para una exposición, una muestra que se hizo, ¿no? Que tenía que ver puramente con el filete, pero bueno, yo uso todos los elementos o algunos elementos del filete y hago ciertas transformaciones en romper formas y además en usar elementos donde uno puede ir abarcando cosas del filete, pero separándose un poco de lo tradicional, ¿no? Es decir, aparecen elementos como las hojas de acanto, que se van transformando hasta en pájaros, que se ven como las alas. Utilizo diarios, utilizo esos elementos clásicos que son como botones, como perlitas, pero arrancaron todos a partir de botones reales, ¿no? Entonces, y acá también me pasa un poco con la cinta, ¿no? Uno empieza a jugar con una cinta real, donde se transforma en una cinta argentina del fileteado, el tipo de letras con otros materiales, cómo uno puede romper la forma de una flor, ¿no? Es decir, medianamente tiene ciertos elementos del fileteado en los cuales me gusta un poco salir y poder crear a partir de eso. Está trabajado, es técnica mixta, pero con acrílicos también y el sobre tela. Esto es un díptico, ¿no? Yo trabajé muchos años con Vergara Leumann en la botica y hice muchos trabajos de escenografía, pero siempre con la referencia de Gordo. Gordo me daba muchas indicaciones de cómo trabajar. Y hice muchas cosas de filete, pero él trabajaba y le fascinaba solamente con monocromáticos, no trabajar con color. Entonces hay muchos trabajos hechos ahí y en la botica, pero solo blancos, negros y grises. Y es muy interesante, es muy lindo. Es decir, es como otra forma diferente. El filete siempre tiene mucho color. Bueno, ahí aprendí que también es otra posibilidad más, uno se adapta a lo que quiere el otro, pero bueno. Así que bueno, ahí también vemos otras, como diferentes posibilidades con el transcurso de los años, ¿no? Y acá veo que tenés un... Ah, bueno, miren, eso de casualidad, esto me lo regaló una alumna.
¿Llegás a verlo de ahí? Sí, estoy tomando. Bueno, eso me lo regaló un alumno, en la cual a partir de una madera hizo una talla con unos dibujos de fileteado. Eso es un poco lo que yo les hablaba, cómo se puede trasladar el fileteado en volumen y en este caso en talla, ¿no? Que son cosas muy, muy lindas. O sea, un poco sería como volver a los inicios, en el sentido que los elementos fueron tomados de la arquitectura, parece, ¿no? Totalmente, hay cosas que se tomaron de los bajos relieves, bueno, eso es un poco hecho, ¿no? Sobre madera y tomar esa referencia. Y es muy lindo, ¿no? Porque eso es otra posibilidad que da el fileteado, no nos quedamos solo. Claro, vos nos hablabas antes del tema de la tercera dimensión. Te iba a preguntar también, Alfredo, si usás textos, si solés incorporar textos en tus trabajos. Sí, pero más por encargues. Sí uso siempre, o casi siempre, las tipografías. Las tipografías son muy clásicas en el filete. Son elementos muy clásicos y muy característicos. Uno logra volúmenes, luces, sombras, contrasombras, decoraciones dentro de las letras. En el filete clásico la letra es bastante fundamental, es decir, yo mismo cuando enseño yo creo que tiene que ser clave, fuera de todos los elementos de decoración, que aparezcan las letras. Después, cuando tiene mucho texto es difícil en el tema de la cosa muy de texto, mucha cantidad, uno tendría que trabajar con algo más sencillo y darle importancia al título, pero suelo hacer, la gente le gusta mucho, también le gusta mucho lo de las frases, que son bien características del filete, cosas que aparecían en los vehículos de transporte. ¿Qué frases te piden, por ejemplo? ¿Te acordás? Sí, pero las frases las tomo absolutamente de otros lados. A mí me gusta mucho cuando se trabaja con la ironía, me encanta, me gusta mucho. No sé, hay cosas que no siempre la gente se anima, pero cuando me preguntan y me hablan de un listado, qué sé yo, un pariente pobre es un pariente lejano, todo ese tipo de cosas a mí me gusta cuando se juega eso. Yo hace poco estuve charlando con un señor y él me relató un hecho que me pareció fantástico, que nunca lo he visto en ningún lado, pero me dijo que tenía un pequeño camión que venía por General Paz de provincia capital, lleno siempre de verduras, y siempre lo paraba la policía y no había manera que le saque un cajón, un poquito de fruta, de verdura, lo que sea. Y dice que un día se cruzó con un fileteador, porque las frases son muy de la gente, no es del fileteador. Y me dice, se me ocurrió pintar una cosa y jamás, cuando la vieron y me pararon y vieron lo que había escrito en el paragolpe, nunca más me pararon. Y yo entonces le digo, ¿qué decía? Dice, de tanto que me sacan los botones, se me cae el chaleco. Y me pareció una cosa muy como de Buenos Aires, característico, con la cosa ingeniosa de acá. Y yo creo que se utilizaba para también un poco darle vida no solo al camión, sino lo que pensaba cada persona, ¿no? Está lleno de eso, es muy bonito. ¿Y cuáles te parece que son los principales problemas actualmente que tiene el filete? Yo creo que tiene que ver, no sé si hay algún problema puntual, yo no sé si lo hay. Yo creo que el filete fue creciendo la gente que trabaja en los lugares. A veces las cosas las tiene que ir por la cosa más personal. El filete tampoco yo considero que sea algo que tiene que ser de todo el mundo. Somos artistas que vamos trabajando y cada uno en forma individual, no es que alguien puede hacer grupal y para todo el mundo y que todo Buenos Aires sea un filete y nada por el estilo. Yo creo que el espacio se fue ganando por la lucha de mucha gente, de los trabajos, sobre todo de la gente de trabajar, de mostrar, de guardar, de llevar a un lado o en otro. Yo creo que tiene que ver con muchas luchas personales, que después, bueno, uno da clases, pero no sé si las dificultades las hay. No considero que haya muchas dificultades, creo que tiene que haber un trabajo más
así constante. Puede haber algo, pero no deja de ser de lo personal, que a lo mejor si yo pienso que podría estar en otros lugares, en otros museos, algo, bueno, pero hay gente que no considera que es una cosa súper artística o algo muy de moda. Bueno, yo considero que esto viene siguiendo en el tiempo, viene perdurando, le veo otra visión, pero tampoco no es que no me deje dormir, que no esté en un museo de bellas artes, decorativo, que haya alguna obra, que piden hacer muestra. No. Me parece que el lugar se lo ganó, que está bien. ¿Y te parece que hay alguna medida que se podría tomar, por ejemplo, para que tenga más difusión en relación a lo que decías antes, ¿no? que te interesaba que... Sí, yo considero que yo soy docente por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Considero que esa es como la falla principal en lo que tiene que ver en el aporte educativo. Yo creo que es lo único que puede tener como una dificultad. Porque yo creo que cuando esto entra en la educación y se le dan la noción exacta de lo que es la magnitud que tiene a los alumnos, de ahí empiezan a arrancar muchas cosas, porque eso mismo hace que se agrande solo. La educación mismo, cuando se le dan los elementos y los encargados, los alumnos y el ambiente educativo es lo que da el ejemplo para que crezca. Yo creo que con eso se empieza a abrir mucho más el abanico. Yo creo que cuando de a poco podemos incorporar seriamente en educación, en proyectos, en cultura, esto es lo que... Yo creo que la falta de lo que tiene que ver en colegios, en terciarios y en la cosa relacionada con las carreras artísticas es básico. Pero yo creo que a partir de solucionar esos pequeños detalles, yo creo que está. Pero por supuesto hay que hacer una cosa seria, hay que armar proyectos y de qué manera entrarlo. Esto no es para todas las carreras, es una cosa lógica. Es decir, puede llegar a tener hasta en arquitectura, diseño gráfico, carrera de bellas artes. Yo si lo voy a poner en la carrera de abogacía tampoco va a tener mucho sentido. Pero yo creo que en la parte de educación es fundamental. Yo creo que es el puntito que falta, que lo vamos incorporando, pero creo que tiene que ver más con lo estatal, con lo gubernamental. Cuando empiecen a meterse y venga esto ya incorporado a la educación formal, creo que ahí va a estar como el combo. Bueno, ¿y qué significa para vos el filete? Y a mí me fascina, a mí me da de comer y no solo eso, me da la satisfacción de poder trabajar en algo que me fascina, que lo logra poca gente. Se lo trato de transmitir hasta a mis hijos, ¿no? La posibilidad de trabajar en esto y mostrarlo y que el otro le dé valor, que el otro se ponga contento con la obra de uno, yo creo que no tiene precio, ¿no? Más allá de lo económico. Creo que es muy lindo la posibilidad del abrir, de conocer otros países, de ver, de estar, y que no uno, pero mejor que viaje la obra, que digan nada, unos osos que se trabajaron para UNICEF, que trabajamos con Ricardo Gómez y otra gente, y que van recorriendo todo el mundo y se hace una subasta en Berlín y que aparezcan en los noticieros y que el oso característico de Argentina esté pintado con fileteado, por ejemplo, para mí es una satisfacción bárbara, ¿no? Es decir, en el Mundial de Fútbol aparecían todos en las playas de Copacabana, todos los osos de 2 metros que ocupaban media playa, y estaba el de Argentina ahí con los nombres. Y bueno, me parece que eso trasciende y eso a uno le da cierto orgullo, ¿no? De hacer todo este tipo de trabajo. Para mí es la satisfacción, yo soy feliz con esto. Es decir, con todo lo artístico, pero yo puntualmente me especializo más en el fileteado, entonces le doy mucho valor cuando trasciende un poco más esto, ¿no? De poder vivir de esto. Bueno, y volviendo un poco a lo que hablamos al principio, ¿qué pensás de esto de que haya presentado, digamos, ante UNESCO para la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Sí, me parece excelente. A mí me parece que la idea es bárbara, me parece una cosa, por los comentarios y las cosas que vivo, muy seria, y yo creo que algo bien armado así nos va a ser muy útil a todos. Es decir, no solo a los fileteadores, sino vamos a tener también como una representación artística en lo que tiene que ver con el mundo, ¿no? Es decir, me parece que nos va a representar bien, y creo que es interesante que se conozca un poco más. Porque yo creo que a veces sucede que nadie es profeta en su tierra. Esto, a partir a lo mejor de la repercusión que puede tener afuera, se puede llegar a conocer más acá.
no se le puede dar, creo que a lo mejor los efectos de rebote sirven, ¿no? Bueno, y por último, ¿estás de acuerdo en que publiquemos en la página web esta entrevista? Sí, totalmente, sí. Ojalá que le sirva, que beneficie a alguien más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, hasta luego.